Primero, definir qué es lo que es eutanasia. Eutanasia tiene básicamente dos definiciones. Una es la clásica de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que habla de que una acción o visión que por su naturaleza o en su intención procura la muerte a fin de aliviar todo dolor. Eso quiere decir que nosotros buscamos directamente la muerte. Ahí hay un cierto matiz porque dice que una omisión, algo que uno deja de hacer y que causa la muerte. Y ahí es donde han estado en discusión todos estos temas respecto a suspensión de terapias, suspensión de cuidados básicos que podríamos llamar nosotros como la alimentación. La intención ahí no es quitar un tratamiento penoso, un tratamiento que está causando sufrimiento, sino que directamente es que termine una vida que parece ya un poco penosa o que ya no vale la pena ser vivida. Pero en los países donde se ha legalizado la eutanasia, donde se escribe y donde se apoya la eutanasia, se habla de otra cosa, se habla básicamente de la eutanasia voluntaria activa. Eso es, cuando hablamos de leyes de eutanasia, Carmen nos va a explicar un poquito más también, estamos hablando de una cosa un poquito distinta, que es efectivamente la aplicación por parte de un médico habitualmente o alguna persona de la salud por indicación médica, de un tratamiento, de una inyección, que puede ser una serie de medicamentos, puede ser un relajante muscular, un opiáceo como la morfina o algo parecido, o un sedante como el propofol, que causa una depresión respiratoria y la persona fallece, ¿ya? La idea es que sea lo más suave posible, la persona en compañía de sus familiares, después de alguna ceremonia de despedida, fallece habitualmente en su casa con la administración de un tratamiento no doloroso que en pocos minutos causa primero el compromiso de conciencia y después el paro respiratorio. De eso estamos hablando cuando hablamos de leyes de eutanasia. No se legisla en general para suspender terapias, aunque sean muy legítimas. Nosotros sí, cuando hay una intención de producir la muerte, llamamos también a eso eutanasia y está bien llamada así, pero cuando hablamos de legislación estamos hablando del tratamiento directamente causante de la muerte, no la suspensión de un tratamiento. ¿Ya se me fue el tiempo? No. ¿Qué es el suicidio asistido o el suicidio médicamente asistido? Es parecido, pero aquí el médico no administra directamente la sustancia, sino que da una receta o da el medicamento directamente, se lo pasa a la persona y le indica a la persona cómo hacerlo para morir. O sea, el médico o la enfermera, en este caso, no administra por vía endovenosa ningún tratamiento, sino que le da la receta para que la compre o le lleva el fármaco y esa persona en su casa toma el medicamento. Puede estar o no el médico presente ahí mismo, pero la persona ingiere directamente ella lo que le va a causar la muerte, que podría ser algún fármaco también de depresión del sistema nervioso central o algo que cause una arritmia, un paro cardíaco y causar la muerte. Nadie se suicida con cianuro en este tipo de cosas en todo caso, porque es muy peligroso. Para el resto. No, el que se quiere morir le da lo mismo. ¿Qué es lo que es la obstinación terapéutica? Y ahí empezamos al término que quizá a ustedes no les parecen tan conocidos, por lo menos de haberlo escuchado. Obstinación terapéutica, empecinamiento terapéutico, ensañamiento terapéutico, encarnizamiento terapéutico, son muchos términos, pero parece que el más apropiado para la intención de la persona que lo hace es la obstinación, es decir, cierto grado de terquedad. Es aquella situación que nosotros siempre tememos y que siempre no queremos que pase, que quedarnos pegados en un ventilador, quedarnos en una UCI lleno de máquinas y sin ninguna esperanza de sobrevivir. Cuando el tratamiento se prolonga más allá de lo prudente, cuando no hay ninguna esperanza y uno sigue dándole, puede ser lo más habitual un tratamiento intensivo, pero podrían ser cirugías una detrás de otra cuando ya no hay mucho que hacer, o una quimioterapia, o una radioterapia, cuando la enfermedad ya no tiene ninguna esperanza de tratamiento. Eso se llama obstinación terapéutica, es decir, seguir dando tratamiento hasta que la persona finalmente fallece, cuando, si uno lo mira un poquito desde lejos, objetivamente ya esto está perdido desde antes, y prolonga solamente una agonía. Suspender este tipo de tratamiento no es eutanasia. Suspender tratamientos inútiles no es eutanasia. Cuando uno le retira a un señor o una señora postrada en cama con Alzheimer, sin mayor conexión con el medio, un tratamiento de diálisis crónica y la suspende, eso es humanidad, racionalidad, adecuación de terapia, pero no es eutanasia. No cualquier suspensión de terapia de soporte vital
eutanasia, y la mayoría de las veces esto se hace, y se hace legalmente, y no hay ningún problema ni ético, ni moral, y menos legal, de suspender tratamientos inútiles. Es más, es buena medicina suspender tratamientos inútiles, es mala medicina mantener tratamientos absurdos. ¿Qué es lo que es el doble efecto? Otra cosa que también puede causar miedo de que sea eutanasia es si una persona tiene un dolor intenso, una situación de dificultad respiratoria grave. Está permitido en enfermedades avanzadas, como cánceres, fallas cardíacas, fallas respiratorias, fallas renales, administrar medicamentos que alivien esos síntomas. Habitualmente sedantes, pero pueden ser también del tipo de la morfina o opiáceos. Si esos medicamentos causan un compromiso de conciencia y finalmente la muerte, pero que no es buscada, sino que lo que uno quiere es aliviar el ahogo o aliviar el dolor, no hay un problema ético tampoco, se llama doble efecto. Es decir, un efecto que no está buscado, pero está tolerado. Y nosotros sabemos que puede ocurrir, no nos sorprende. Pero tampoco vamos a dejar a una persona con un dolor y sin administrar tratamiento simplemente por miedo a que le pueda venir la muerte en una enfermedad que es terminal. Obviamente tiene que ser una persona que tenga una enfermedad que de por sí le está causando a poco andar el fallecimiento. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos por un lado izquierdo la conducta que les describí y cómo es la situación ética. La adecuación del esfuerzo terapéutico, yo les dije, es legal y ético en todas partes. No hay ninguna parte, quizás en algunas situaciones muy ocasionales. Por ejemplo, en Japón no se puede retirar el ventilador mecánico aunque se demuestre la muerte encefálica. Probablemente en algunos otros países con algunas visiones un poco extremas desde el punto de vista religioso, también no se puede suspender nada hasta que la persona fallece, pero eso no es lo habitual. Por lo menos en todos los países occidentales, esta es una práctica normal, totalmente ajustada a la ética, como le digo, se puede discutir en comités de ética o tomar las decisiones con un buen criterio clínico. El doble efecto también es bastante habitual, y no produce ningún problema ni a la persona que lo indica ni produce ningún problema de tipo ético o moral. Distinto a la situación del suicidio médicamente asistido, que es legal en algunos países, no tantos, primariamente en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, después se ha ido extendiendo incluso a países como nuestra Colombia tan cercana y que tendremos que enfrentar próximamente en la Copa América. Vamos a la mitad, perfecto. La eutanasia activa, como que es parecido, pero no está en las mismas partes, en todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos no es legal, en Estados Unidos solamente el suicidio asistido, en algunos estados de Estados Unidos, ahí es la administración directa del fármaco, y esto está en algunos países, por supuesto, ya les contaba donde partió, que en Holanda, Bélgica y después Luxemburgo, y después se ha ido extendiendo a algunos otros países. Esto está en enero de 2018, no sé si algún otro país habrá entrado más recientemente. ¿Cómo ocurre la eutanasia en los hechos? En la mayoría de los pacientes son pacientes con cáncer, pacientes que se llaman oncológicos. Después de eso viene alguna enfermedad de tipo neurológica degenerativa progresiva, fundamentalmente la esclerosis lateral amiotrófica, en el cual la persona va perdiendo progresivamente la capacidad para moverse, va quedando en una situación de silla de ruedas y muchas veces requiere apoyo ventilatorio. Y después enfermedades cardíacas o respiratorias como el enfisema, la fibrosis pulmonar, la insuficiencia cardíaca grave, también pueden pedir la eutanasia, la piden en un porcentaje que va entre un 5 o un 10%. Ahora, en estos países, que son países muy desarrollados en general, la mayoría de los que les mencioné yo, o los estados que yo les mencioné, el problema no es el abandono, el problema no es falta de tratamientos, sino que básicamente una pérdida de sentido de la vida, de gratificación, de autonomía, de poder hacer las cosas que a la persona le gustan. En general no es que la persona esté sufriendo terriblemente por un gran dolor, eso es la verdad, sino que básicamente piensan, yo ya no quiero seguir viviendo porque esta enfermedad me ha consumido, estoy en muy malas condiciones, este cáncer yo no quiero que se prolongue hasta el final, sino que ya está bueno y saben que no quiero seguir dando la pelea de la vida. La depresión, la falta de esperanza y también la profunda soledad que va apareciendo en muchos de estos países, especialmente con la gente mayores. Las familias se van haciendo cada vez más pequeñas y estas personas sienten que son realmente un problema y no
lo han perdido básicamente el sentido de la vida. Y también obviamente hay una falta de sentido de trascendencia, sentido de fe, que también contribuye notablemente a esa decisión. ¿Qué porcentaje de la gente muere por eutanasia? En Países Bajos, Holanda, es 4,5% de las muertes. O sea, un poquito menos de 1 de cada 20 personas fallece por eutanasia, no es poco. No es poco. El suicidio médicamente asistido es poquito, 0,1%, pero además hay un porcentaje de gente que la mata, o sea, que se le aplica el tratamiento sin que lo pida, porque la familia, el entorno llega a la conclusión de que es lo que habría pedido y le parece que sí, parece lógico hacer lo que se llaman los actos de final de vida sin un requerimiento específico, y no es tan bajo, especialmente lo vamos a ver en Bélgica. Ahora, una cosa que a mí me parece bastante preocupante es que más de la mitad de los médicos en Holanda han practicado eutanasia en algún momento de su vida. Y en el último año, 1 de cada 3 médicos ha practicado eutanasia a lo largo de su vida. O sea, no es una situación excepcional de poca gente que lo hace, sino que es bastante extendido. Probablemente si uno le diera el nombre de especialidad, sería la especialidad más grande que existe en ese país. Ahora, las edades son de todo tipo, y hasta niños, pero un tercio, un poquito más, es menor de 65 años y más o menos un cuarto mayor de 80, y el resto se ubica en el medio. En Bélgica es parecido, 4,6, 4,5, pero sí hay 1,7%, que no es nada de poco, que es como un tercio de los de eutanasia, son estas muertes que no han sido solicitadas por el paciente. No han sido solicitadas. Acuérdense que la eutanasia es activa, en la legislación siempre solicitada por el paciente y con una gran explicación, con una cosa que se llama el consentimiento informado, es decir, se le explica lo que se le va a hacer, lo que va a pasar con esa persona y cuáles son las consecuencias de todo el proceso. ¿Por qué está esta solicitud? Bueno, básicamente porque las personas han llegado a la conclusión de que uno tiene derecho a decidir de todo sobre su vida, incluyendo la muerte, y que la sociedad tiene derecho también a participar y a ayudar en este asunto. O sea, hay un límite que nosotros consideramos que no se podía pasar, que es matar a una persona, aunque sea por compasión, y que ya se pasa. O sea, ya ese no es un límite que uno considere válido en esta situación. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuánto me queda? ¿5? 4, ya. Qué horror. A favor, básicamente, el respeto a la autonomía, o sea, uno puede decidir de su vida, incluso de su muerte, y en contra está que la libertad implica responsabilidad con uno y con la sociedad y con su familia. El ejemplo, lo que uno marca, la decisión de mantenerse vivo, tiene muchas implicancias que no solo le afectan a uno, sino que también a los propios hijos, a los nietos, a la esposa, al esposo, a la sociedad completa. Y también efectivamente es difícil considerar que sea totalmente libre una persona que está con sufrimiento, aunque sea sufrimiento existencial, de sufrimiento espiritual. Es difícil que esa persona uno pueda decir, está totalmente libre. Hay muchas presiones, incluyendo el entorno, porque al final dice, bueno, soy un cacho, soy un puro problema para el resto. Entonces, aquí está la opción de eutanasia. Ok. Si sigo vivo es por responsabilidad mía, porque yo decidí seguir viviendo. Bueno, en algunos casos la enfermedad terminal sería más lógico no seguir sufriendo y preferible morir. Y bueno, aquí lo vamos a presentar en unos minutos más. Los cuidados paliativos, efectivamente, en el porcentaje más grande de las situaciones logra aliviar el dolor, que sería un problema muy grande en este país si es que se aprueba primero una ley de eutanasia antes de una ley de cuidados paliativos. Ya les conté que era muy distinto la suspensión de tratamientos que la eutanasia, y respecto a la pendiente resbaladiza, que lo último que les voy a contar de este cuadro, sí que hay evidencia de que esto se va prolongando. Empiezan a aparecer eutanasia de niños, que obviamente ellos difícilmente la van a pedir, especialmente niños con pocos meses de vida o con menos de 2 años. Es difícil que un niño en cualquier edad tenga la capacidad y la madurez para tomar una decisión de ese tipo. También se relaja un poquito el tema médico, o sea, si no solo hacemos eutanasia, también vamos a ser un poquito más light respecto a los tratamientos de los pacientes que están ahí en el límite en el hospital. O sea, es más fácil suspender terapia cuando hay una cultura de alguna manera que dice, bueno, ¿para qué seguimos? O sea, es un problema grave.
Dentro de los fines de la medicina, en ninguna parte está causar la muerte. Puede ser evitar la enfermedad, tratar la enfermedad, curar la enfermedad, cuidar la enfermedad, tratar el dolor, tratar el sufrimiento, evitar la muerte prematura y evitar el sufrimiento al final de la vida, incluso ayudar a que la muerte sea tranquila, pero nunca, en ninguno de estos fines, está causar la muerte. Los códigos de ética, les puse los más, el de Chile y el de la Asociación Médica Americana, están totalmente en contra de la eutanasia. Sabemos que estas cosas pueden cambiar de un momento a otro. O sea, pero hasta ahora los códigos éticos han sido bastante tajantes respecto a la posibilidad de que nosotros, los médicos, causemos la muerte de un ser, de una persona inocente, simplemente para evitar que siga sufriendo. O sea, evitamos el dolor eliminando el doliente. Respecto a la relación médico-paciente, que a mí me importa bastante, hay un quiebre en la confianza. De alguna manera el médico ya no es una persona que está incondicionalmente, sino que también en algún momento puede decir, hasta aquí nomás llegamos. No por decisión del paciente, sino que ya hay una cultura distinta de tratamiento. No existe un derecho a la muerte, porque la vida básicamente es un regalo, y eso lo sabemos todos, y no somos dueños en el sentido de tener una propiedad como quien tiene un auto, una casa. Ese fui yo. Ese fui yo. Fue un suicidio médicamente asistido. Bueno, vamos a cerrar. ¿Cuáles son las exigencias para la sociedad? Cuidar al moribundo, no privarlo, eso sí, de poder vivir ese periodo, acompañarlo, no ocultarlo, ofrecer cuidados de acompañamiento y analgesia y sedación en cuanto sea necesario, pero básicamente evitar el abandono, la soledad, la sensación de inutilidad, la sensación de que sobra. La idea es favorecer lo más posible este último pedido, este último encuentro con el Señor, la despedida de los seres queridos como algo natural y normal y no oculto, y no algo que hay que de alguna manera pasar rápido y ojalá de la manera más inconsciente posible. No existe el derecho a la muerte. La solicitud de muerte en general traduce un sentimiento de carga, de molestia, de falta de sentido. Obviamente no es obligatorio mantener la vida a toda costa, porque no lo vamos a poder hacer tampoco. Y los cuidados paliativos en general ayudan bastante a la gran mayoría de las personas que están pasando por este trance. La última frase, la quiero leer, dice que la sociedad muestra su desarrollo al actuar compasivamente con los que sufren, acompañándolos, consolándolos, aliviándolos, cuidándolos y no deshaciéndose de ellos. Eso termina. Me pasé un minuto.